Dante, te quiero llevar a una cuestión un poquito distinta, porque el transcurso de la conversación hemos hablado de la política pública, de la desigualdad. Sin embargo, somos algo temerosos todavía respecto de los alcances de la política pública en cuestiones, si tú quieres, más culturales. Porque si uno mira, creo yo, podría hacer un juicio crítico respecto de que buena parte de la desigualdad, de la segregación, tiene que ver con hábitos. Y a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del planeta, somos aquí extremadamente poderosos respecto a los alcances de la política pública. Me explico. Por ejemplo, es relativamente habitual, desgraciadamente todavía, que los cargos en las empresas grandes, en los estudios jurídicos, se promuevan en relación a los apellidos, a las relaciones familiares, a pedir foto en el currículum, y si no tienes buena presencia o tienes un apellido mapuche o el pelo tieso o oscuro de piel sea un elemento negativo, en fin, cosas que en general en otros países no solamente son políticamente poco correctas, sino que incluso sancionadas. ¿Cuál es el espacio de la política pública para los hábitos? Para esa inmensa minoría, como alguien dijo por ahí, que finalmente es la que toma las decisiones, que permite promover o no promover a alguien por sus méritos, o simplemente reproducir un círculo vicioso entre gente como uno. Bueno, estas inmensas minorías que toman las decisiones están en las empresas, en el Congreso, en nuestros equipos políticos. Claro, y en estricto rigor, uno tiene que ser agresivo culturalmente y políticamente en estas materias, digamos. De alguna forma tú tienes que inducir. De otra forma, Chile nunca va a cambiar ese tipo de prácticas. Yo recuerdo que se le criticó mucho a la presidenta Bachelet por la paridad de género. Ajá. ¿Te das cuenta? Y con buen argumento muchas veces. Pero cuando tú hablabas con ella te decía, bueno, esto es una cosa que hay que inducir, ¿no? Es un costo que tenemos que pagar como sociedad, de tal forma de meter el tema, instalar el tema. ¿Te das cuenta? Así como ese ejemplo hay muchos otros. Entonces creo que nuestros líderes, de alguna manera, en este tipo de diseño de política pública, es muy conservador. Y tú ves, por ejemplo, que la opinión de la gente en favor del divorcio, cuando hacían la encuesta, era altísimo, y el Congreso votaba de una manera absolutamente desalineada con la opinión popular. O sea, yo creo que esta desconexión que hay, este desacoplamiento entre las élites que toman las decisiones y la población en general, genera esta tensión. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, tú requieres que algunas personas de esta élite sean un poquito más agresivas y empuje políticas que sean más progresistas, si tú quieres. O sea, si seguimos... O sea, Chile es un punto en el concierto internacional. Es un buen ejemplo, somos el mejor alumno del barrio y todas esas cosas que se nos dicen, pero es un punto. Estamos años luz de cualquier sociedad desarrollada hoy día en muchos ámbitos. Entonces, esto que te piden el colegio del cual egresaste, por ejemplo, es insólito, de un primitivismo así arcaico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que pelearlas, ¿eh? Hay que pelearlas. Entonces, tú requieres que... Pero desde la política pública se puede, para ponerlo en bruto. O sea, tú necesitas que nuestros legisladores legislen en contra de eso, y que lo hagan, que sean vocales y que insistan, porque como estas élites son muy conservadoras, eso no va a pasar en el corto plazo. Por lo tanto, hay que insistir. ¿Te das cuenta? Toda la discriminación por orientación sexual, o sea, toda la discriminación por apellido, como tú mencionabas anteriormente. Es decir, si Chile quiere ser desarrollado, Chile no puede ser una empresa familiar. ¿Ah? Aquí tiene que ser competitiva. ¿Ah? Y si es que el competitivo tiene un apellido mapuche, o si el competitivo tiene la piel más oscura, bueno, sorry, pero eso es. ¿Ah? Eso es. En países desarrollados eso no ocurre mucho, o si es que ocurre mucho menos lo que ocurre acá. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera, yo creo que nuestros líderes necesitamos que sean más agresivos en política progresista en esa dirección. Dante, quiero terminar con la siguiente provocación, a propósito de la segregación. Todavía en Chile, desgraciadamente, cuando uno le pregunta a una persona dónde vive y esta te contesta, probablemente te responde 5 o 6 preguntas al mismo tiempo.
todavía en Santiago al menos es fácil calcular por el lugar donde uno vive cuál es su ingreso familiar, que a su turno se relaciona con si tuvo o no la oportunidad de estudiar una carrera profesional o técnica, que a su turno se relaciona con si pudo haber pasado por la universidad, que a su vez está vinculado si tuvo o no la fortuna de no nacer en una familia relativamente pudiente que le pudiera pagar los estudios. Muchas veces, desgraciadamente, el lugar donde uno vive en Santiago determina si tienes cuenta corriente e incluso en qué banco. La pregunta obvia es cómo se rompe ese circuito, cómo hacer que el mérito, el esfuerzo no sean una quimera y efectivamente dependa de uno. Y esto no sea como una carrera de 100 metros planos donde unos corren con las manos amarradas, otros con su pista llena de obstáculos, e incluso los que están atléticamente y sanos tienen 20 metros de ventaja y claro, todos parten sin ninguna restricción. Si hubiera que intervenir en 2 o 3 lugares, ¿por dónde partiría? Educación, y en particular educación preescolar. Preescolar. Preescolar, muy fuertemente, y educación superior para abrirle la puerta a mucha gente de escasos recursos, de que tengan una ventana de salida por ahí, en términos de generación de ingresos futuros. La educación superior es clave para ello. Y en general darle a la familia, toda esta pregunta que tú me hacías inicialmente, de generar un sistema de protección social que sea razonable, que genere ciertas garantías sociales de estabilidad para poder planificar el futuro, creo que es fundamental. Acá la situación es bien, la situación que vive nuestro país es injusta, no solo en un momento en el tiempo, es acumulativo, y esto lleva mucho tiempo, y esto hay que romperlo, y romperlo ahora. Nuestras élites, intelectuales, políticas, económicas, en cualquier dimensión, en cualquier métrica que tú lo pongas, no es claro que tengan los méritos de serlo. Si tú lo piensas en términos absolutamente abstractos, no es claro, porque partieron con ventaja en todo ámbito. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hubiera ido a ellos si es que todos los niños de este país hubieran tenido oportunidad equivalente? Probablemente la distribución de puntaje o de mis alumnos en la Universidad de Chile hubiera sido completamente distinto. ¿Te das cuenta? Nuestros líderes hubieran sido otros. Si tú logras hacer eso de alguna manera, tú vas a lograr de una sociedad más competitiva, pero competitiva entendida en el buen sentido de la palabra. ¿Te das cuenta? Le vas a poner más presión a los que tienen las oportunidades hoy día, o las ventajas hoy día, las vas a poner naturalmente más presión. Y yo creo que eso le hace bien al país, o sea, naturalmente es así. Hoy día mucha gente vive de privilegios que no merece. Vive de privilegios porque otros, no porque ellos se los ganaron, viven de privilegios porque otros no tuvieron la oportunidad. Y eso es absolutamente... Se llama la lotería de la vida. Exactamente, entonces eso es absolutamente injusto, es primitivo de alguna manera, ¿sí? Entonces eso es urgente romper, y eso se rompe nuevamente con política agresiva y de buena calidad. Hay que gastar plata, y va a haber que gastar mucha plata. Y esa decisión yo creo que no va a ocurrir, ¿eh? Yo creo que al final del día las posiciones no va a ocurrir. Yo creo que las posiciones conservadoras van a dominar, ¿eh? Las posiciones austeras van a dominar, las posiciones temerosas van a dominar. Ah, tú eres pesimista. Yo soy pesimista, porque llevo mucho tiempo en esto. O sea, yo pensé la primera vez cuando vi el debate instalado de manera correcta en términos políticos, a mi juicio, entre Lavín y Lagos. Y dije, ok, en 10 años más esto está resuelto. Y no ocurrió. Se instala el tema, pero no cuaja. No cuaja. No termina de solidificarse. ¿Eh? No se traduce en políticas públicas de primer nivel. Por lo tanto, yo no estoy optimista respecto a este tema. Perdona por terminar de esta manera. No, es que me voy a extender un poquitito porque te quiero aprovechar un segundo a propósito de esta frase hay que gastar. ¿Cuánto más hay que gastar? Es decir, sé que esto es una pregunta medio pelotuda hacerla de esta forma, pero para los objetivos que tú estás planteando, que no son tampoco extremadamente ambiciosos, digamos, estos mínimos civilizatorios. Mira, ¿Qué requieren, por ejemplo, en materia de carga tributaria? Yo no tengo la cuenta en la cabeza, Ajá. pero te voy a dar algunos números para que te ilustren. Por ejemplo, estudiar en
en los 3 mejores colegios de Chile te cuesta 400.000 pesos por niño al mes. ¿Ya? Yo no sé si la gente de bajo ingreso sabe esto, ¿no? Que eso es lo que cuesta. 400.000 pesos en promedio al mes. ¿Ya? Compárala con la subvención. Compárala con la subvención para niños en situación de vulnerabilidad, con microtráfico, con drogadicción, con violencia intrafamiliar, que si no tiene ninguna oportunidad de competir con el otro. Entonces, si tú dices, mira, en realidad yo quiero como igualar esto y que la gente compita y que tenga oportunidades razonables, tendrías que incrementar de manera significativa esa subvención. Multiplícala por el número de alumnos y a tener un rough number de lo que estamos hablando. Es mucha plata, pero la pregunta es si es que te interesa o no te interesa. Si no te interesa, o sea, si no te interesa, dejémoslo hasta acá, digamos, ¿ah? Y sigamos siendo una empresa familiar y sigamos siendo un país del tercer mundo, perdido en el cono sur. ¿Ah? Si ese es tu sueño país, sigue haciéndolo, ¿te das cuenta? Pero yo creo que es absolutamente espurio, es una sociedad de mentira, ¿sí? Donde el éxito de algunos no se explica por el esfuerzo de estos, se explica por la falta de oportunidades o las carencias del resto. Entonces es absolutamente ridículo, no tiene sustento de ningún tipo, ni político, ni económico, ni de eficiencia, de ningún tipo. Entonces me parece que romper la segregación requiere mejor política pública, más Estado probablemente y mejor Estado sobre todo, digamos. Pero eso requiere decisión y yo creo que lo que uno ve en este país absolutamente conservador, que no están alineados los astros para que eso ocurra, no en este minuto, no han estado por mucho tiempo. Entonces, en ese sentido yo soy pesimista. Bueno, con esta nota de desánimo terminamos la última entrevista del año. Quiero agradecerte, antes quedaron hartos temas en el tintero, así que espero que podamos conversar más adelante. Encantado. Respecto a cosas generales y específicas. Muchas gracias. Encantado. Gracias.